Antes de comenzar, dime, ¿cuántas veces has sentido que alguien te ha traicionado en el momento en que más necesitabas amor y apoyo? En un mundo donde la lealtad se mide en palabras y promesas, la historia de Valeria es un reflejo de la fragilidad humana y la fuerza que reside en lo inesperado. Era un día nublado en un pequeño pueblo en el norte de México. Las nubes oscuras parecían presagiar el destino de Valeria, una joven de ojos brillantes y cabello oscuro como la noche. A sus 17 años, había crecido entre risas y abrazos, pero también entre murmullos y miradas de desaprobación. En su hogar, todo parecía perfecto, una familia tradicional donde cada miembro jugaba su rol, pero Valeria sentía un vacío en su corazón que las palabras de aliento de su madre no podían llenar. El aroma de la tortilla recién hecha envolvía la cocina, mientras su hermana mayor, Lucía, se preparaba para la ceremonia del pueblo. Valeria, en cambio, se sentía fuera de lugar. La presión de las expectativas sociales pesaba sobre sus hombros, forzándola a encajar en un molde que nunca había elegido. No soy suficiente, pensaba, mientras miraba a Lucía, quien parecía la imagen de la perfección. La vida de Valeria dio un giro inesperado cuando un grupo de forasteros, conocidos por sus actos violentos, llegó al pueblo. Los rumores sobre su llegada se esparcieron como fuego en la selva. Valeria sabía que algo oscuro se cernía sobre ellos. Pero lo que no podía imaginar era que su propia hermana, en un acto desesperado por proteger a su familia, la entregaría a esos hombres, los que su madre siempre había advertido que eran el enemigo. La traición fue un puñal en el corazón de Valeria. En la noche de la entrega, cuando las estrellas apenas podían brillar por el manto de nubes que cubría el cielo, su hermana la llevó a la entrada del pueblo, donde hombres de rostros duros esperaban. «Lo siento, hermana», dijo Lucía con voz temblorosa. «Es por el bien de todos». Las palabras retumbaban en la mente de Valeria, como un eco cruel que la condenaba al destino incierto que la aguardaba. Al cruzar el umbral de su hogar por última vez, el mundo que conocía se desvaneció. Lo que había sido un lugar de amor se convirtió en un recuerdo lejano. Un grupo de guerreros apaches, temidos por su valentía y habilidades en la batalla, la condujo a su campamento. En su corazón, la desesperanza comenzaba a tomar forma, pero algo en el aire, algo en la forma en que los apaches se movían, le decía que aún había vida en su historia. Fue allí, en el corazón de la tierra que una vez consideró enemiga, que el destino le presentó al hombre que cambiaría su vida para siempre. Su nombre era Teyacapan, un cacique de mirada profunda y espíritu indomable. A pesar de la dureza de su vida, había en él una dignidad que desafiaba las convenciones. Él era un hombre que había perdido mucho, pero que aún guardaba la esperanza de un futuro mejor. En sus ojos, Valeria vio un destello de comprensión y aceptación, algo que nunca había encontrado en su hogar. Sin embargo, Valeria no podía dejar de sentir el peso del rechazo, la sombra de la traición de su hermana. Mientras Teyacapan la acogía, ella luchaba con sus propios demonios. Su corazón estaba herido, y la desconfianza se enredaba en sus pensamientos como serpientes venenosas. ¿Podía confiar en él? ¿Podía permitirse sentir algo por alguien que pertenecía al mundo que la había despojado de su familia? Días se convirtieron en semanas, y el campamento apache se transformó en un refugio inesperado. Con cada amanecer, Valeria se encontraba rodeada de la belleza cruda de la tierra. Las montañas eran testigos silenciosos de su dolor, pero también de su renacer. A medida que compartía momentos con Teyacapan, sus corazones comenzaron a entrelazarse de maneras que desafiaban la lógica. Él le enseñó sobre la historia de su pueblo, sobre la lucha por la libertad y la dignidad, y en cada palabra, Valeria sentía que su alma empezaba a despertar. Pero el pasado no se desvanecía fácilmente. En las noches, los ecos de las risas de su familia la atormentaban, y la traición de Lucía la perseguía como un fantasma. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde su nuevo hogar, Valeria se sintió atrapada entre dos mundos. El amor que comenzaba a brotar en su corazón por Teyacapan era palpable, pero el dolor de su traición le recordaba que el amor podía ser algo traicionero. Un día, mientras conversaban junto al fuego, Teyacapan, con su voz suave y firme, le preguntó: «¿Qué es lo que realmente deseas, Valeria?». Las palabras resonaron en su interior. Ella había pasado tanto tiempo buscando la aprobación de los demás, tratando de encajar en un mundo que nunca la aceptaría. ¿Era hora de reclamar su propia verdad? Esa noche, mientras los sonidos de la vida apache la rodeaban, Valeria tomó la decisión de abrir su corazón. No podía cambiar lo que había pasado, pero podía decidir cómo enfrentaría su futuro.
Con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que había algo que su hermana nunca pudo entender: el verdadero amor no se basa en la lealtad a la familia o en la traición, sino en la conexión genuina que se forma entre las almas. En su mente, la imagen de Lucía y su traición se desvanecía lentamente, dando lugar a una nueva perspectiva. Tal vez, el camino hacia la curación no era olvidar, sino abrazar todo lo que había vivido, para así encontrar la fuerza que florecería en su interior. Puedes ser quien desees ser, Valeria, susurró Teyacapan, con la sabiduría de quien ha vivido y amado intensamente. Aquí, eres libre de escribir tu propia historia. En ese instante, Valeria comprendió que, aunque su hermana la había entregado al enemigo, era en este lugar que verdaderamente podía convertirse en la princesa de su propia vida. La dignidad que anhelaba comenzó a brotar desde lo más profundo de su ser, y, frente a la adversidad, ella estaba lista para reclamar su lugar en el mundo. Valeria sentía una mezcla de miedo y esperanza al mirar a su alrededor. El campamento apache, vibrante y lleno de vida, se convertía en su nuevo hogar, un lugar donde las normas de su antigua vida no tenían poder. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y violetas, su corazón latía con una intensidad renovada. Teyacapan la observaba, su presencia era un cálido recordatorio de que, aunque había sido entregada al enemigo, aquel enemigo era capaz de ofrecerle algo que nunca había experimentado: aceptación. Con cada día que pasaba, Valeria se sumía más en la cultura apache, aprendiendo su idioma, sus costumbres y, sobre todo, la profunda conexión que tenían con la naturaleza. La sensación de pertenencia comenzaba a erosionar las heridas del pasado. Cada vez que se sentaba junto a Teyacapan al calor del fuego, escuchando las leyendas de su pueblo, sentía que una parte de ella, aquella que había estado perdida entre el dolor y la traición, comenzaba a renacer. Sin embargo, la sombra del pasado no se disipaba tan fácilmente. Las memorias de Lucía, su hermana, y del momento en que la traicionó, eran ecos que reverberaban en su mente. Una noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, Valeria se encontraba en la orilla de un río que reflejaba la luz de la luna. Sentada sobre una roca fría, recordó el día en que su hermana la había entregado. La sensación de traición, el dolor ardiente en su pecho. Pero en ese instante, al mirar su reflejo en el agua, comprendió algo crucial: la traición de Lucía no definía quién era ella. Era solo un capítulo de su historia. Decidió que no permitiría que la traición la convirtiera en una víctima. Valeria, la voz firme de Teyacapan, rompió sus pensamientos. Él se acercaba, sus ojos profundos como el mar. Debes dejar ir el pasado para que puedas abrazar tu futuro. No permitas que el dolor de lo que fue eclipse la belleza de lo que puede ser. Su consejo resonó en su corazón y, por primera vez, sintió que podía soltar la carga que llevaba. Con renovada determinación, Valeria se unió a las mujeres del campamento. Aprendió a tejer cestas, a preparar alimentos y, sobre todo, a reconocer la fortaleza que poseía. A través de sus interacciones con las mujeres, experimentó una conexión auténtica que había anhelado en su vida anterior. Eran como hermanas, cada una con su propia historia de lucha y superación, y Valeria encontró consuelo en sus relatos. Mientras tanto, la relación entre Valeria y Teyacapan se profundizaba. Él no solo era su protector, sino también su guía. Su presencia era un refugio en medio de la tormenta. Cada vez que Teyacapan la miraba, Valeria sentía que su alma se iluminaba. La atracción entre ellos crecía, pero Valeria luchaba con sus propios sentimientos. La inseguridad de su pasado la mantenía a la defensiva, temerosa de abrirse por completo. Una noche, bajo el manto estrellado del desierto, Teyacapan se sentó a su lado. Valeria, quiero que sepas que no eres solo una prisionera aquí. Eres parte de nuestra comunidad, de nuestra familia. Te veo, y veo la fuerza que llevas dentro. No dejes que el pasado te defina, dijo, su voz suave pero poderosa. Valeria sintió que las palabras se incrustaban en su corazón, desatando emociones que había mantenido enjauladas. Con una mezcla de miedo y esperanza, se giró hacia él, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si mis errores del pasado son demasiado grandes para ser perdonados? Teyacapan tomó su mano con delicadeza. La verdad no se mide por los errores que cometimos, sino por la voluntad de levantarnos y seguir adelante. Eres más de lo que piensas. Eres valiente, y eso es suficiente. En ese momento, Valeria sintió que, por primera vez, realmente podía dejar atrás sus miedos. La conexión creció, como un fuego que ardía brillantemente entre ellos.
Sin embargo, la paz que había encontrado se vio amenazada cuando un grupo de hombres de la aldea vecina llegó al campamento. Eran conocidos por su desprecio hacia los apaches y traían consigo el eco del conflicto. Se escuchaban risas burlonas mientras se acercaban, dispuestos a perturbar la armonía que Valeria había encontrado. Con el corazón latiendo con fuerza, ella vio cómo Teyacapan se erguía, la mirada fija en ellos. No permitiré que interfieran con nuestra vida aquí, afirmó, su voz resonando con autoridad. La confrontación fue inevitable. Los hombres comenzaron a lanzar insultos, desafiando no solo a Teyacapan, sino a Valeria, intentando desestabilizar la paz que habían construido juntos. Pero en lugar de dejarse llevar por el miedo, Valeria decidió hablar. No soy un trofeo, ni una prisionera. Soy Valeria, y he encontrado mi hogar aquí, entre los apaches. Su odio no me toca. Sus palabras, cargadas de valentía, sorprendieron a todos. Era en ese momento que comprendió que, aunque su hermana la había entregado, ella no era un objeto de intercambio, era una mujer fuerte, digna de amor y respeto. La tensión en el aire era palpable, pero Valeria se mantuvo firme. Teyacapan la apoyó, su presencia un baluarte de fuerza. Hoy no hay lugar para el odio. Somos una comunidad que se ha levantado de las cenizas y no permitiremos que el pasado nos consuma, declaró. La respuesta de Valeria y Teyacapan fue poderosa, y los hombres, aunque renuentes, se dieron cuenta de que su poder era insignificante frente a la unión de aquellos que se habían elegido como familia. Con el tiempo, la noticia de la valentía de Valeria se extendió por el campamento y su lugar en la comunidad se consolidó. Era vista no solo como una sobreviviente, sino como una líder en su propia historia. Cada día se levantaba con el amanecer, recordando que, aunque había sido entregada al enemigo, el verdadero enemigo era el miedo que había permanecido en su interior. En cambio, el amor que había encontrado entre los apaches la impulsaba a seguir adelante, a reclamar su lugar como la princesa de su propia vida. Así, Valeria no solo se liberó de las cadenas del pasado, sino que forjó su propio destino, uno donde el amor y la dignidad se alzaban por encima de cualquier traición. Valeria se despertó una mañana, el sol brillando intensamente en el horizonte, recordándole que cada nuevo día era una oportunidad para sanar y crecer. Había aprendido a encontrar belleza en las pequeñas cosas, en los rumores de la vida cotidiana de la comunidad apache que ahora la acogía. Sin embargo, la paz que había encontrado estaba a punto de ser desafiada por la llegada de un antiguo fantasma. Esa tarde, mientras Valeria y Teyacapan estaban en la orilla del río, un grupo de hombres del pueblo enemigo apareció en el campamento. Sus rostros estaban marcados por la ira y el desprecio, portando armas que relucían al sol, como símbolos de su crueldad. El líder, un hombre robusto llamado Xochitl, había jurado vengarse de aquellos que se habían atrevido a desafiar su autoridad. «Regresen a lo que les pertenece», gritó, su voz resonando como un trueno en el aire tenso. Los hombres de la comunidad se agruparon, ansiosos y nerviosos, pero Valeria, sintiendo la fuerza que había cultivado, dio un paso adelante. «Hoy no seremos víctimas», afirmó, mirándolo directamente a los ojos. Su voz, aunque temblorosa, se alzó con una firmeza que sorprendió a todos. Teyacapan se colocó a su lado, su presencia silenciosa pero poderosa, un recordatorio de que ya no estaba sola. «Ustedes nos entregaron el dolor, pero nosotros hemos transformado ese dolor en amor y unidad. La comunidad que hemos construido es más fuerte que cualquier odio que traigan». Xochitl rió, una risa sarcástica que resonó en el aire. «¿Amor? ¿Unidad? Son solo ilusiones, Valeria. Las sombras del pasado nunca desaparecen». En ese momento, el viento sopló con fuerza y Valeria sintió que las palabras de Xochitl intentaban desgarrar su nueva identidad. Pero, en lugar de ceder, apretó los puños y recordó su viaje, las lágrimas que había derramado, y el amor que la había transformado. «El verdadero enemigo no son ustedes, sino el miedo y el odio que llevan en su corazón», respondió Valeria. «Nosotros elegimos construir, no destruir. Y hoy, no permitiremos que el pasado nos consuma. Hoy lucharemos por lo que hemos creado». La tensión en el aire era palpable, y los hombres del campamento, inspirados por la valentía de Valeria, comenzaron a murmurar. El conflicto estalló sin previo aviso. Valeria se encontró en medio de la lucha, su corazón latiendo con fuerza, pero su mente clara. Observó cómo Teyacapan defendía a los suyos con una destreza y un coraje admirables. Él se movía con una agilidad que parecía desafiar las leyes de la gravedad, protegiendo a quienes amaba con cada golpe, cada movimiento.
Pero Valeria también sabía que la lucha no solo era física, era emocional y espiritual. Mientras la batalla continuaba, Valeria empezó a notar a los hombres que luchaban a su alrededor. Comprendió que no solo estaban peleando por su hogar, sino por la dignidad y la aceptación que habían encontrado. La comunidad apache estaba unida, y aunque enfrentaban un enemigo feroz, la fuerza de su amor y unidad brillaba con más intensidad que cualquier arma. Finalmente, en medio del caos, Valeria se encontró cara a cara con Xóchitl. Su mirada era fría, pero Valeria no retrocedió. ¿Qué te hace pensar que puedes destruir lo que hemos construido?, preguntó, su voz firme. Xóchitl, sorprendido por su audacia, respondió con desprecio: eres solo una traidora, entregada por tu propia hermana. Nunca serás parte de esto. El dolor de sus palabras atravesó a Valeria, pero en lugar de permitir que lo desgastara, lo transformó en fuerza. Quizás me entregaron, pero ahora soy la dueña de mi propia historia, replicó. Hoy decido quién soy yo. En ese momento, sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo, una conexión profunda con la comunidad que la había aceptado. Con un gesto audaz, Valeria levantó su mano, haciendo un llamado a todos los presentes. «Detengan la lucha», exclamó. La confusión reinó durante un breve instante, pero la voz de Valeria resonó con tal autoridad que los hombres comenzaron a detenerse. Hoy no se trata de derrotar al enemigo, sino de sanar el pasado. Si continuamos en este ciclo de odio, nunca encontraremos la paz. El amor y la unidad son nuestras verdaderas armas. Xóchitl, incapaz de soportar la fuerza del mensaje de Valeria, se retiró, gritando órdenes a sus hombres. Sin embargo, los hombres del campamento, inspirados por el coraje de Valeria, comenzaron a unirse a ella. Al final, no fue la batalla física lo que ganó la guerra, sino la verdad que emergió de la valentía y la dignidad. Los días siguientes, Valeria se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. La comunidad, más fuerte que nunca, comenzó a sanar, no solo de la batalla, sino de las viejas heridas del pasado. Valeria y Teyacapan, unidos en su amor, comenzaron a construir un nuevo hogar, un refugio donde el respeto y la aceptación florecían. Con el tiempo, Valeria se convirtió en una líder, no solo por su valentía en la batalla, sino por su capacidad de unir a las personas. Su historia se convirtió en un legado que se contaba a las nuevas generaciones, un recordatorio de que el amor y la dignidad pueden surgir incluso de las traiciones más profundas. Años más tarde, Valeria se sentó junto al río, recordando su viaje. He sido entregada, pero nunca más seré una prisionera, musitó para sí misma, mirando las aguas que fluían. El amor que había encontrado se había convertido en su fuerza, su legado. La vida había tejido un tapiz de amor, dignidad y pertenencia, donde la traición solo había sido un hilo que fortalecía el tejido de su nueva realidad. Si esta historia tocó tu corazón, comparte una palabra que resuene con tu propia experiencia, y recuerda que siempre hay una oportunidad para transformar el dolor en amor.